¿Sabías que el atleta que Hitler usó como símbolo de superioridad fue el mismo que salvó a Jesse Owens de quedar eliminado? Berlín, 1936. Los Juegos Olímpicos más políticos de la historia. Hitler quería demostrarle al mundo que la raza aria era superior, y su carta más fuerte era Louis Long, el saltador alemán, rubio, atlético, perfecto según la propaganda nazi. Jesse Owens llegó a la ronda de clasificación del salto largo y pisó la línea 2 veces. Un foul más y quedaba fuera. Entonces Louis Long caminó hacia él. Le dijo exactamente dónde plantar el pie para no fallar. Un rival le dio la clave para seguir compitiendo. Owens clasificó, ganó el oro, y Long fue el primero en abrazarlo frente al Führer. Los dos escribieron cartas durante años, hasta que Long murió en la Segunda Guerra Mundial, peleando en el bando contrario. Owens dijo después que esa amistad valía más que todas sus medallas. En el estadio más lleno de odio del siglo, dos atletas eligieron ser humanos.